Bueno, pues si os parece empezamos. Entonces, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por pues, uniros a la reunión. Hoy celebramos el tercer evento del ciclo de oportunidades que hemos hecho conjuntamente Equipo Europa Cataluña con la Comisión de Oportunidades de Equipo Europa. Y bueno, donde cada 2 semanas intentamos tratar pues distintas oportunidades de prácticas que encontramos en la Unión Europea. Ya hemos tenido un primer taller sobre la Comisión Europea y luego otro donde nos explicaron pues consejos de cómo buscar prácticas y pues aplicar las distintas pues becas para tener becas remuneradas. Los dos vídeos los podéis encontrar en YouTube. Si queréis ahora os pondré los links abajo por si os interesa. Y pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con pues 3 personas que han trabajado en el Parlamento Europeo. Entonces, 3 experiencias distintas. La primera es María, que realizó una estancia de estudios, y luego tenemos 2 becarios Schumann, que son Ana, que realizó sus prácticas en Bruselas, y Jordi, que las realizó en la oficina del Parlamento en Barcelona. Entonces, primero voy a presentar brevemente las personas. Primero, Ana Alegre, que bueno, voy a citar un poco lo que nos ha dicho, que nos ha hecho mucha gracia a la portavocía, que bueno, básicamente pertenece a la generación que no sabe si es millennial o Gen Z, y ha tenido muchísimas becas no remuneradas. Ha estado viviendo 3 años en Bruselas y pues esto dice que la avalan para saber cómo sobrevivir la EU Bubble. Estudió periodismo porque cree que en una democracia lo más importante es tener información de calidad y pues asequible a todo el mundo, pero considera que su bienestar económico y mental también son muy importantes, por lo que acabó trabajando en una consultoría de redes sociales. Luego tenemos a María Ferré, que tiene 23 años y es de Zaragoza. Estudió en la Universidad de Zaragoza Derecho y pues comenzó la judicatura, que no le acabó de gustar, y decidió dedicarse a la Unión Europea. Se fue a Bruselas este año y hizo una visita de estudios en el Parlamento Europeo con el señor Javier Zarzalejos, y actualmente está cursando un máster en estudios de la Unión Europea en la Universidad de Salamanca. Y finalmente tenemos a Jordi Sans, que es graduado en Periodismo y Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y tiene un máster en Ciudadanía y Derechos Humanos, Ética y Política por la Universidad de Barcelona. Es un temporary agent en la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, donde pues, se encarga de la relación con los centros educativos y políticos de juventud y también de la comunicación digital. Fue un Schumann Trainee de octubre de 2020 a febrero de 2021 y ha trabajado como técnico de comunicación y prensa para distintas organizaciones. Entonces, bueno, muchas gracias y bienvenidos a los 3. Gracias por participar y bueno, antes de dejarles la palabra, quiero recordar un poco cómo se va a desarrollar esto. Primero os presentaréis cada uno, explicaréis un poco vuestra experiencia, el proceso de aplicación, bueno, cómo os fue durante las prácticas, vuestra valoración global, y luego los que quieran podrán preguntaros lo que quieran. Eso sí, os pediremos por favor que para hacer preguntas levantéis la mano. Lo podéis hacer en reacciones, que está abajo de la pantalla a la derecha, porque pues como es una sesión grabada, así si hacéis vuestras preguntas de viva voz estarán grabadas y será mucho más fácil para que la gente se entere en la grabación de YouTube. Y pues ya está, os dejo la palabra, muchas gracias. María, empieza tú, que yo he aclaparado al principio. Vale, bueno, pues soy María, buenas tardes, y yo estuve haciendo una visita de estudios en el Parlamento Europeo en Bruselas con un eurodiputado, con el señor Javier Zarzalejos, del 6 de septiembre al 15 de octubre de este año, o sea, hace relativamente poquito. Y bueno, antes de nada quería explicar lo que es la visita de estudios, porque por ejemplo yo, hasta que me lo ofrecieron, yo no sabía que eso existía, y básicamente es las mismas tareas que si hubiera estado haciendo prácticas como tal con el eurodiputado, y la única diferencia es la duración, que tiene una duración máximo de 6 semanas. Por lo tanto, si luego queréis pues optar al Blue Book de la Comisión, a las becas Schumann
o a cualquier práctica en otra institución de la Unión Europea, podéis hacerlo, porque está justo en el límite y no se considera prácticas como tal. Respecto al proceso de selección, fue bastante sencillito, o sea, y consiste en mandar correos a los eurodiputados. Para eso os tenéis que meter en la página del Parlamento, que si queréis, bueno, luego os lo dejo apuntado en los comentarios, es Europar, y ahí clicáis donde pone MEPS y os salen todos los que están, o sea, podéis buscarlo uno concreto si queréis, o los podéis buscar por país, por grupo político, como queráis. Y por ejemplo, en el caso de Javier os aparece su Facebook, su LinkedIn, su Twitter y luego el emoticono del mensaje. Si clicáis en el del mensaje, se os abre automáticamente un mensaje y os aparece su dirección. Entonces ahí pues le escribís, os presentáis, decís que queréis completar vuestra formación y que os parece una gran oportunidad, que estáis muy interesados, pues os informáis un poco de las comisiones de las que forma parte y tal, y que por si le interesa le adjuntáis vuestro currículum. Sí que suelen contestar, o sea, yo pensaba que no me iban a haber contestado y pues de los que yo mandé, la mitad me contestaron y me dijeron que, pues, que tenían ya gente, pero que se guardaban el currículum, y en el caso de Javier fue curioso porque yo ya no me lo esperaba, o sea, Javier todavía no me había contestado y a los 2 meses recibí un mensaje suyo que si todavía seguía interesada, pues que teníamos una entrevista. Entonces hice la entrevista con su asistente y en la entrevista yo, bueno, estaba muy nerviosa porque nunca he hecho una entrevista de trabajo, me preparé todo, dije a ver qué me preguntan y resulta que fue muy sencillo, o sea, me dijo que estaban 4 candidatos más y yo, que tenía que elegir a uno y que esto era simplemente pues si teníamos alguna duda o lo que sea. Entonces, al cabo de un par de semanas así, se puso en contacto conmigo y me dijo que no me había cogido a mí, pero que a Javier le gustaba mucho mi currículum y que me ofrecía esto de la visita de estudios. Como os he dicho, la visita de estudios, al final, las tareas que yo hacía eran las mismas que hacía Begoña, que era la chica que estaba haciendo prácticas como tal con Javier. Y, por ejemplo, Javier forma parte de 3 comisiones, que son LIBE, que es sobre libertades civiles, asuntos de interior y justicia, otra que es JURI, que es sobre asuntos jurídicos, y una comisión especial que se llama INGE, que es sobre pues, las injerencias extranjeras en los procesos democráticos de la Unión. Se trata pues, todo el tema de desinformación, fake news, y yo me encargaba de hacer todas las tareas relacionadas que tenía Javier con esta comisión. Entonces, pues si tenía una reunión, le acompañaba y tomaba notas y después elaboraba un informe para que quedara constancia de las reuniones que había tenido y de lo que se había dicho. También preparé unos cuantos borradores de guías interesantes y, no sé, me parecieron muy curiosas, que no hay momento para aburrirte. Entonces, bueno, para no enrollarme más, básicamente la experiencia me parece increíble, o sea, lo recomiendo totalmente. El ambiente en el Parlamento es muy chulo. Y si tenéis, o sea, si os apetece, os recomiendo totalmente que mandéis correos, e incluso ya no solicitando prácticas como tal, que sí que, a ver, tiene la visita de estudios como una ventaja y una desventaja. La desventaja es la duración, que una vez que estás ahí, pues no te quieres ir. Pero a su vez es una ventaja porque las prácticas meses que las prorrogan a 9, entonces pierdes un curso académico, pero con la visita de estudios pues es 1 mes y medio. Y yo lo hice justo, ahora estoy haciendo el máster, pues justo cuando terminó el verano, antes de empezar. Entonces tampoco pierdes nada. Y nada, eso es todo. Luego si tenéis preguntas. Vale, muchas gracias. Ana, ¿quieres continuar? Claro. Hola chicos, soy Ana Alegre, soy de Barcelona. Llegué a Bruselas hace pues ya 3 años, en septiembre de 2018, para hacer las becas Schumann en la Press Unit, en el departamento de prensa del Parlamento Europeo. Yo la verdad caí un poco de rebote, no os voy a ser sincera, yo apliqué porque estaba en Barcelona y decía, hostia, pues aquí no hay nada, no hay trabajo, me acabo de graduar, y apliqué a esto de las becas Schumann porque dije, qué guay, el Parlamento Europeo, vamos a ver. Y llegué allí y flipé los mejores 8 meses de mi vida, porque luego también tuve la suerte, yo y un grupo de unos 100 becarios, de que nos pudieron extender la beca para estar durante las elecciones europeas de mayo de 2019. Entonces fue como una experiencia full experience. Yo estuve en el departamento de prensa, estudié periodismo,
No tengo ningún máster, cosa que me dijeron desde la Junta, haz hincapié en que no tienes ningún máster, que se puede llegar aquí sin máster. Pues chicos, que sepáis que os pueden seleccionar sin tener másters o estudios, bueno, el típico de la titulitis y todo el rollo, que escucha que si os lo curráis durante la carrera, que hacéis cosas relacionadas o sin estar relacionadas, porque yo durante la carrera no hice temas de Unión Europea, porque hice periodismo, pero sí que me moví pues, en prácticas no remuneradas, especialmente sobre comunicación en medios de comunicación en Barcelona. Pues llegué al final de la carrera con bastantes prácticas hechas y pues supongo que fue por el motivo por el cual me cogieron, que tampoco todavía no sé por qué me escogieron, la verdad, pero bueno, es un poco, es un poco random la selección, la verdad. Yo hice la aplicación, la antigua, yo creo que supongo que Víctor y María, bueno, no, María, tú no hiciste la aplicación Schumann, pero yo hice la antigua, y la antigua era un rollazo que te mueres, tenías que meter como 2 cartas explicando, bueno, como llenar 2 párrafos explicando por qué te motiva el ir al Parlamento Europeo y luego qué es lo que quieres hacer, bueno, un poco un rollo. Pero la verdad es que si lo veo cómo funciona ahora es un poquito más complicado porque tienes que saber cómo es más el funcionamiento de las unidades dentro de las que quieres trabajar. Entonces, a mí me parece la aplicación que se ha desarrollado ahora me parece un poco más complicado porque si no sabes en qué unidad quieres trabajar o qué funciones desarrolla cada unidad, a lo mejor hay unidades que te interesarían muchísimo y no sabes que existen o no sabes cuáles son o no sabes que sí que te lo explica, pero sí que es verdad que hasta que no llegas al Parlamento Europeo o hasta que no alguien te explica qué hace qué, es un poco difícil. Y también tienes esto de las lenguas, de pues hay 200 españoles que han aplicado esto, pues olvídate, porque españoles, italianos, griegos y portugueses, bueno, tiras una piedra y hay 200 millones de personas mediterráneas, por decirlo así. Entonces, hay mucha competición. ¿Qué más os iba a cortar? Pero no lo dejéis de intentar, ¿eh? O sea, que mucha gente se desanima y al final todo es cuestión de paciencia y de un poco estar en el momento indicado, bueno, en el sitio indicado, en el momento indicado, o que conozcas a alguien. En el caso de los políticos, yo sé que en general no cogen a gente a no ser que no sean afiliados o los únicos que cogen a gente que no estén afiliados son ciudadanos que yo conozca o no afiliados o gente que no tenga nada que ver con el partido. Eso es mi experiencia, chicos. Yo no sé cómo, no sé si os habrán contado otra cosa, pero en general con los eurodiputados tienes que tener un trato relativamente cercano, tienes que ser de la región del eurodiputado o tienes que haber a lo mejor, no digo militar, pero participar en algunos eventos del partido en la región. La verdad es que no he conocido a mucha gente que haya aplicado así de forma random a un eurodiputado o a un grupo y lo hayan cogido así como así. Bueno, yo las funciones que desarrollaba en el departamento de prensa éramos, creo que éramos unos 70 y pico, justo el hemiciclo del Parlamento Europeo, pues nosotros estábamos debajo y las funciones que desarrollaba yo pues eran básicamente seguir comités, que bueno, cuando el primer día que a mí me tocó, que llegué al Parlamento Europeo, me dijo, te ha tocado el comité de pesca, y yo, qué gracioso, me encanta la pesca, no sabía distinguir un lenguado de un mero, de un rape, de una sardina, y yo salí de ahí con una cara en plan, me ha tocado el comité de pesca, vas a ver tú, vaya mierda, no sé qué, pero bueno, luego entre las negociaciones del Brexit y todo el rollo del Sahara Oriental, todo esto, la verdad es que fue muy interesante y no me quejo para nada porque al final, como no había un press officer en ese momento que se encargara de ese comité, pues me encargué completamente yo todo. Entonces todo lo que hacía un press officer lo hacía yo. Evidentemente pues tenía algún tipo de supervisión y pues mi supervisor miraba que sobre todo al principio lo hiciera bien, pero luego durante los 8 meses tuve muchísima autonomía y lo hacía todo. Luego también hacía traducciones del inglés al castellano, del castellano al inglés, viceversa, sobre todo por temas que interesan a la prensa española, por el tema de Venezuela, América Latina, nos tocaba siempre traducir cosas. ¿Y qué más? Bueno, y cuando empezó ya el periodo antes de las elecciones, pues habían días que me tocaba hasta doblar carpetitas, hasta escribir o hasta traducir una nota de prensa que había escrito Tajani para El País. Bueno, era un poco... era una variedad increíble. Luego también organizamos un montón de eventos con periodistas, organicé entrevistas para Margaret Vestager después del Spitzenkandidat.
bueno, te tocaba hacer de todo. O sea, lo que te dijeran tú sí. Y yo decía siempre que sí. También tuve que hacer el press kit, bueno, todo el proceso del speech en candidate, pues tenemos que seguir a los candidatos. ¿Dónde estarán en este día hasta ahora? Pues tenemos que contactar con sus asistentes y ver qué harían para poder dar esa información a los periodistas. Básicamente todo lo que hacíamos era para dar información y para proporcionar todo lo que necesitan los periodistas para que ellos puedan pues, informar sobre todo este proceso. Y yo pues eso terminé en mayo de 2019, básicamente. Y hasta no me enrollo más, que si no... Dale, Víctor. Gracias. Jordi. Hola, ¿me oís? ¿Sí? Sí, te oímos. Vale. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Os cuento si acaso un poco desde el principio cómo llegué también al Parlamento y cómo me Disculpa, he podido he quedar. dicho Víctor y eres Jordi, disculpa. Es que tenía a Víctor Silva aquí arriba, discúlpame, es que son las Tranqui, 5 de la tarde y te ya lo perdono, no no riego, pasa nada. discúlpame. Pues eso, os cuento un poco cómo llegué y entonces también un poco cómo me he quedado. No sé si de los que estamos, alguno está trabajando ahora en las instituciones, o sea, si se ha quedado después de la beca, pero, o de las, no sé, en tu caso, Ana, pero bueno, también creo que es interesante el hecho de las pruebas, los exámenes del CAST, el hecho de querer quedarse, no querer quedarse, qué opciones tienes, cómo aplicar, cómo preparar los exámenes porque son competenciales, perdón, y todo eso. Entonces, yo llegué también a las becas, digamos, por un cúmulo de casualidades. Justo estamos en el confinamiento duro, me había quedado sin trabajo y yo hacía 2 años que me había graduado, 2 años y medio, y eso, me había quedado sin trabajo y estaba con un poco de crisis conmigo mismo. Entonces decidí aplicar a la beca y apliqué para la oficina de Barcelona un poco porque sí, ya digo que fue pues para probar y no me planteé la opción de Bruselas, que sobre todo, no sé si alguien de aquí quiere aplicar o está pensando en aplicar, tened en cuenta que las aplicaciones creo que aún funciona así, em, puedes hacer hasta 3 y entonces a medida que aplicas es tu orden de prioridades, es decir, si aplicas una primera en Bruselas, una segunda en Bruselas y una tercera en Barcelona y te cogen en la primera, para la segunda y la tercera te van a descartar, ¿sí? O no sé si aún es así, el año pasado era así y creo que esta vez también, porque ahora justo estamos haciendo o empezando a recibir los primeros currículums para el periodo que se cierra ahora a final de mes. Y entonces, eso que os decía, apliqué para Barcelona creo que en mi edición, que fue sí, esta misma invierno de 2020, fuimos como 130 o 135. Nos cogieron a 2 personas. Antes la oficina de Barcelona tenía 2 becarios, ahora tiene uno por cuestiones internas. Y bueno, sobre eso, la verdad es que la oficina de Barcelona, no sé si la conocéis, pues es una oficina pequeña, por lo tanto hay 4 personas en el staff y un becario ahora, o dos becarios, y de modo que las tareas que haces son pues de todo un poco, porque ya digo, yo estudié periodismo y la beca que se ofrece es una beca de comunicación, pero se hace desde el press clipping todos los días por la mañana que se entrega al director de la oficina para tener un poco también de temas del día y saber por dónde nos puede ir, pero también pues un poco de traducción, porque además en la oficina de Barcelona trabajamos tanto en castellano como en catalán, por lo tanto todo lo que hacemos lo hacemos en dual, en los 2 idiomas. También hacemos, a ver qué más hacen los becarios. Se intenta, o sea, la diferencia entre una unit de Bruselas y una EPLOS, que claro, nuestra tarea, y ahora
os puedo hablar desde las dos vertientes, tanto siendo becario como ahora como miembro del staff. La primera misión, digamos, es acercar lo que hace la Unión o lo que hace el Parlamento en este caso a la ciudadanía, y por lo tanto hay mucha parte de pedagogía de las materias legislativas que se están tratando, de las acciones de la legislatura, que nosotros tenemos que apoyar de alguna forma y aproximar un poco. Entonces, acciones que hicimos mientras yo era becario. Por ejemplo, hicimos un podcast donde a través de 10 capítulos pues hablábamos de distintas cosas quizás conocidas o desconocidas sobre la Unión Europea. Por ejemplo, el hecho de cosas random tipo viajar con animales. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué pasa si mi gato, estoy en París, si mi gato se pone enfermo? Entonces lo trabajamos con un periodista catalán y trabajamos esto. Después, si vais al Instagram del Parlamento, de la oficina del Parlamento Europeo aquí en Barcelona, y vais a la zona de filtros, veréis que hay como 10 o 12 filtros, entre los cuales está mi cara también en alguno probándolo, pues de cosas sobre el Parlamento, desde algunos quiz hasta pues Muy guays. filtros más divertidos, tipo te podías poner delante y hablar por el micro como si fuera el plenario, o ver los últimos premios Sájarov que ahora han otorgado a Alexei Navalny, por ejemplo, o ver los distintos grupos o los diputados españoles y catalanes a qué grupo pertenecen, etcétera, etcétera, qué tipos de trabajo hay en la Unión Europea, es decir, como un filtro al azar que te podía tocar pues un trabajo u otro, desde Ujier hasta eurodiputado, hasta asistente, hasta lo que sea. Y ya os digo, es como cosillas un poco más focalizadas a la pedagogía y todo eso. ¿Qué más hicimos? Por ejemplo, hicimos un ciclo de diálogos entre eurodiputados y activistas españoles y eurodiputados de toda la Unión, y lo grabamos y justo se publicó hace unos pocos meses. También tened en cuenta que, claro, con todo el tema de la pandemia, las últimas ediciones de las prácticas se ha tenido que implementar todo el tema del trabajo online y el teletrabajo. Entonces, para el Parlamento también ha sido un proceso bastante lento y dificultoso, teniendo en cuenta que somos los que somos y somos muchísimos, y que además estamos diseminados por toda la Unión. Y pues eso, no sé si me dejo alguna cosilla, pero hicimos esto y ahora, pues la verdad es que, claro, si me preguntáis, pues ¿te gustó? Pues os diré que sí, porque estoy como miembro del staff, y para ser miembro del staff pues tienes que hacer un examen y tienes que hacer unas pruebas que son lentas. Si queréis aplicar, cualquier duda ya sabéis, y sobre todo y ante todo os diría que mucha paciencia, porque es muy lento el proceso, es muy largo y es costoso también el modelo de examen y los filtros que uno tiene que pasar desde que le invitan a hacer el examen, porque es decir, tú metes el currículum posterior, ya pasó un primer filtro para que te inviten a hacer el examen y después sacas una serie de cualificaciones, y puedes optar a un trabajo dentro de las instituciones, un trabajo que normalmente, es decir, no escoges, te llega una propuesta de hola, ¿quieres trabajar en tal sitio? Entonces tú aceptas o lo rechazas, pero bueno, mucha paciencia en esto, y si tenéis dudas, pues ya sabéis. Gracias. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, pregunta que le gustaría hacer. Joaquín. A ver si se me ve bien o se me escucha bien como mínimo. Vale. Hola a todos, gracias por organizar esto, está siendo súper útil. Yo me gustaría, o sea, yo ya he terminado mis estudios de grado y me ha interesado sobre todo mucho bueno, todo me ha interesado mucho, he estado como tomando notas a tope, pero sobre todo lo que ha dicho María del tema del tema de la visita de estudios, porque es algo que no conocía y me
me interesa mucho en el sentido de que, uy, mi ordenador está haciendo un sonido un poco raro. Vale. Porque, bueno, eso que has dicho, ¿no? Que no te impide luego presentarte a otras prácticas, porque sí que es verdad que a mí las del Parlamento Europeo, pues como que prefería como, por ejemplo, esperarme a unas Blue Book o intentar luego hacer las Blue Book. Entonces, esto que has comentado de la visita de estudios me ha parecido súper interesante. Y te quería preguntar si hay fecha límite para presentar solicitudes, es decir, si esto de contacto directamente con los diputados, si hay fecha límite, ¿qué tal el tema salario? No sé si lo has comentado, si no, perdona, pero no me he enterado. Bueno, el tema que ha comentado Ana de la afinidad política, que tú cómo lo ves, es decir, si realmente tiene que haber afinidad política con los eurodiputados y ya está. Y luego también quería preguntar tanto a Jordi como a Ana o quien quiera responder el tema, pues eso, me interesaba de las Schuman, el tema de la continuidad, es decir, si hay realmente, o sea, posibilidad de extender o de que, no sé, de que continúen, ¿no? Son como muchas preguntas, lo siento. Ya está. Vale, pues si quieres te empiezo respondiendo. Que mira, no tienes fecha límite, o sea, puedes hacerlo cuando quieras. Yo el año pasado, justo cuando dejé la judicatura, es cuando lo hice y no hay límite, o sea, lo puedes hacer ahora, lo puedes hacer el año que viene, cuando tú quieras. Y respecto al salario, te pagan más o menos, suele estar los que están de prácticas con los eurodiputados, el mínimo me parece que es 800 al mes y lo máximo 1.300 o así. Entonces, para la visita de estudios te hacen como, si son 6 semanas, pues el máximo más o menos que le pagarían un mes a alguien que está de prácticas, más o menos. ¿Vale? Okay. Y luego respecto a lo de la afinidad política, eso además también lo quería comentar. Yo también pensaba eso, o sea, yo dije, bueno, no me va a contestar nadie, vamos, va a ser imposible. Y nada, yo no estaba afiliada ni tenía ningún contacto con ningún partido, nada. Y me cogieron y allí yo también pensé, bueno, pues todo el mundo van a ser afiliados o van a tener un mogollón de relación. Había gente que sí, pero había gente que tampoco. Por eso yo creo, igual depende un poco del eurodiputado, depende, no sé, pero que no se eche para atrás eso. Ok. Vale. No estoy de Súper, acuerdo gracias. contigo, María, pero yo lo que hablo es más de cuando te tienen que contratar como asistente, por ejemplo. Yo no hablo de prácticas tanto, o a lo mejor la visita de estudios. Si quieres ser asistente, algún tipo de relación tienes que tener con el partido o con el eurodiputado, en plan que lo conozcas de, yo que sé, es tu vecino, imagínate, algo así. Sí, En cierto. general, eso sí que es lo que es la tendencia. No digo que no haya excepciones, hay un montón de excepciones, evidentemente, como he dicho, sobre todo en Ciudadanos es donde yo más veo gente que no tiene nada que ver con el partido y que, la gente los coge pues porque dan más oportunidades, pero que eso, que no se eche para atrás tampoco eso, que a veces puede dar la casualidad de que, pues mira, me gusta mucho esa persona y la contacto, fin, pero que no es lo habitual en general. Y Joaquín, lo de la continuidad, hay esperanza, como puede, por ejemplo, como puede confirmar Jordi, pero te puedo decir que al salir de las becas Schumann no tienen nada en comparación a la ratio que se queda de gente en la comisión. En la comisión se quedan pues muchísima más gente de interimer, que se dice, no sé si sabéis qué tipo de contrato es ese, se queda mucha más gente en la comisión que en el Parlamento, porque la comisión necesita mucha más mano de obra, porque tiene mucho más, no es que tenga mucho más trabajo, pero bueno, eso, son muchas más oficinas, muchos más departamentos, mucho más staff, entonces yo te diría que a lo mejor 1 de cada 4 en la comisión se pueden quedar, o 2 de cada 4, no te diré la mitad porque me parece mucho, pero más o menos, y en el Parlamento al menos en Bruselas, muy poca gente conocida que es justo después de la beca se quede. Hay algunos que tienen suerte y que depende también de, pues, de las necesidades que tenga el equipo. Pero en la Schumann es mucho menos usual. No sé qué piensas tú, Jordi. Sí, o sea, eh, a ver, sí que es cierto que la comisión, también porque tiene un carácter ejecutivo y entonces gestiona muchas más cosas que nosotros, el staff, el número de gente y el staff es mucho mayor,
por lo tanto sí que podría ser que pudieras quedarte con mayor facilidad, pero de las becas Schumann yo conozco a muy poquita gente que se haya quedado, y la gente que se ha quedado a través del CAST, porque la vía de entrada es esa, a no ser que seas personal externo, que es como un mecanismo un poco más complicado, y además no tienes las mismas condiciones laborales que los miembros del staff, los miembros internos, pues es complicado. Eso sí, si hacéis la beca y tenéis o queréis quedaros o queréis hacer carrera en las instituciones, yo os diría que insistáis en el hecho de que os queréis quedar y queréis hacer el CAST, porque va a ser más fácil que alguien que os conozca y que os haya visto trabajar, pues os recomiende a Human Resources, por ejemplo, porque se mire en vuestro currículum, porque, claro, lo que os decía antes de los pasos infinitos para tener un trabajo en las instituciones es así, pero sí que os diría que insistáis, que no os dé miedo una vez estéis dentro, y que si queréis optar a la vía de buscar trabajo directamente sin pasar por las prácticas, tampoco es una vía que creo que tengáis que descartar, en el sentido de que al final, para ser trabajador de las instituciones, lo único que te piden es tener más de 18 años y tener una nacionalidad de los países de la Unión, en el sentido de pues el grado o los grados que tengas o los másteres y los idiomas van a digamos, sumar, pero no es un requisito indispensable. Es decir, también si os fijáis no sé si alguien está intentando aplicar a las becas, pero si os fijáis sí que os pide un nivel aproximativo de vuestros idiomas extranjeros, pero no os pide un título. Es decir, igual me equivoco, pero no os pide que adjuntéis el típico certificado de Cambridge o el típico DELF de francés o lo que sea. En mi caso sí que me lo Así pedí. que yo os diría que bueno, es tenerlo claro, tener paciencia y estar ahí en el momento adecuado. O sea, tampoco, como decía Ana, yo no sé por qué me cogieron a mí, y tampoco sé ahora por qué estoy trabajando, o sea, porque soy miembro del staff y no otra persona. Así que, no sé, os diría paciencia, tenerlo claro y ir tirando. Y si alguien, como es un proceso lento, y no os diría nunca, por ejemplo, dejadlo todo para preparar el examen del CAST o del EPSO, si alguien ya lo tiene clarísimo y quiere ser funcionario. Es una cosa de ir haciendo, y cuando llegue, llegará. Pero sí, insistir, persistir y ser paciente. Vale, gracias a los tres. Muchas gracias. Sara, ¿tienes una pregunta? Hola, buenas tardes y gracias por esta pequeña oportunidad para poder haceros las preguntas. Mi duda viene a raíz de lo que acaba de decir Jordi, más o menos sobre el tema de los idiomas, es lo que más o menos me preocupa, porque, a ver, yo tengo nivel de inglés alto, o sea, tengo lo que es el C1, lo que pasa es que no me he sacado el examen aún, voy a hacer el home edition porque no me da tiempo a hacer otra cosa. Entonces, el examen diciembre o principios de enero. Por lo cual, quiero saber si el proceso de selección, y supongo que lo que ha dicho la otra compañera ha cambiado, había antes anterior otro proceso y parece ser que ahora han cambiado, yo no tengo ni idea, la verdad, si hay que adjuntar un título o eso te lo comprueban a la hora de la entrevista, y también cómo es la entrevista, porque lo que yo sé hasta ahora es que aparte del proceso de selección te convocan entrevistas cuando ya puedes hacer las becas. Y otra pregunta que tengo, no sé qué aconsejáis según lo que habéis visto, tanto vuestra experiencia como vuestros compañeros, si una persona tiene la idea de trabajar para Unión Europea, ¿pensáis que es mejor pasar el examen de las oposiciones y luego hacer las becas, ya que, como bien pueden hacer más de una vez o es complicado? Bueno, algo así leí. O sea, no tiene
claro, para ofrecer la oportunidad a más, supongo que a más jóvenes, a pasar las oposiciones y luego hacer la beca para poder decir, oye, yo ya las he pasado, o hacer al revés, en plan, ir a las prácticas y luego decir, oye, quiero hacer el examen y me quiero quedar. Entonces, no sé más o menos qué aconsejáis. Y también, por último, así de forma general, los perfiles supongo que son variados, es decir, no simplemente hay gente de relaciones internacionales, ciencias políticas o derechos. Supongo que habéis encontrado con muchos perfiles y también quiero saber si realmente se da la oportunidad a toda, o sea, lo que es todo, variedad de perfiles. Es decir, no tendrás que tener muchísima experiencia. Yo soy recién graduada y la verdad que me preocupa eso. O sea, me he movido en voluntariados y tal, pero, y asociaciones, pero no tengo mucha experiencia laboral en el ámbito, en el campo. Y bueno, eso sería más o menos mis dudas. ¿Te respondo? ¿Sí? Sí, sí, cuando quieras, Vale. por favor. Eh, a ver, intento no dejarme algo, ¿eh? Y si me dejo algo me llamas la atención. Eh, no creo que tenga sentido el hecho de hacer primero el cast y después ir a las prácticas, porque como decía, para hacer el examen tienen que invitarte y por lo tanto para mí las prácticas es una puerta de entrada en el sentido de que ya estás dentro y entonces tienes como un as guardado para que alguien que pueda tener algún tipo de influencia te pueda invitar, pero digamos al revés, es como, o sea, no creo que tenga ningún sentido de una vez ya has llegado casi al final de todo, entonces ir a las prácticas en el sentido de que, por ejemplo, el sueldo es más bajo, las condiciones laborales no son las mismas, es decir, la gente del staff tenemos algo más pues de pluses o cosas que los trainees no tienen. Eh, y, y eso, entonces en cuanto al tema del idioma, a mí no me lo han pedido nunca, ni cuando fui becario, ni ahora cuando apliqué para ser miembro del staff y cuando eh, conseguí la plaza. Entonces, no sé decirte, igual la aplicación nueva, igual alguien puede ayudarme, ¿eh? No he estado yo, no me encargo yo de esto en la oficina y por lo tanto no lo sé. Igual sí, pero yo creo que no lo piden en ningún momento. Lo que sí que es cierto es que si vas a hacer una entrevista, la entrevista va a ser en inglés o va a ser en francés y por lo tanto, si tú pones que tienes un C2 en el currículum y después ven que muy bien, que tu inglés no es de C2, pues evidentemente pueden invalidarlo, porque de hecho en la letra pequeña de la de las convocatorias se dice que se mirará que realmente lo que está en el currículum y lo que tú apuntas sea así. Entonces, lo que os diría es que el inglés es importante porque al final toda la comunicación interna con todo el mundo es en inglés y todo el mundo habla inglés a no ser que sea pues un funcionario ya más mayor, que sea francófono y por lo tanto hable francés, pero ya te digo, muy pocos casos me he encontrado. ¿Y qué más? Y eso que, como os decía, o sea, si lo tenéis mega claro, yo os diría que tiréis en paralelo, porque ya veréis que la aplicación de la página del EPSO es larguísima, o sea que otra vez y siento ser pesado, pero paciencia. Y la aplicación de las becas Schumann igual. Sobre todo, yo creo que dar mucha importancia al tema de la carta de motivación, que a nivel español no estamos muy acostumbrados a hacerla y fuera de aquí sí que le da mucha importancia. Consejos, os diría, miraros muy bien para el puesto para el que estáis aplicando las funciones que desarrolla la unidad y intentar relacionarlo con las cosas que habéis hecho. Otra cosa a tener en cuenta para la cover letter de los traineeships es que es eso, son unas prácticas, no es un contrato de trabajo, por lo tanto que no os dé miedo a decir quiero aprender a hacer esto, no tengo experiencia pero tengo mucha curiosidad o tengo ganas de ampliar por ahí, o sea, que no os dé miedo eso. Um, y, y eso, y que van a haber muchas aplicaciones, intentar ser
novedosos, intentar aportar un punto de vista propio, que sea fresco y que, a pesar de que podamos tener la imagen de que las instituciones son pues pesadas, lentas y tal, desde el staff se intenta siempre que se puede innovar y buscar otras vías, por lo tanto que nos dé miedo tampoco ser innovadores. No sé si me dijo algo. Sí, ¿no? No, yo creo que lo has resumido bastante bien. O sea, Dime. Vale. Sara, no se te oye, creo. Perdón. Sara, solo decirte que en mi caso acabo de mirar el email que me mandaron cuando recibí la beca y lo que me pidieron fue una copia de mi DNI, una copia de mi diploma y una copia de los artículos que he publicado. En mi caso la beca era de periodismo, entonces si había publicado cosas en papel y tal, pues que los escaneara. Por lo demás, no. Yo sé que en la comisión, por ejemplo, sí que se lo toman muy en serio de si tú pones que tienes un C2 y no mandas el nivel de C2, directamente te descartan. No, no entras ni a valorar. Entonces, en el caso del Parlamento no es así. En el caso de la comisión creo que sí. vale, gracias. Y Ana, no sé si tú pasaste el proceso de entrevista, porque no sé si es diferente en cada... ¿No? Vale. Es que sé de personas que me dijeron que sí que tenían que pasar algún tipo de entrevista, o sea, les convocaban, o sea, primero aceptaban su solicitud, por así decirlo, y luego les convocaban a una entrevista y tenían que pasar esa fase para luego, pues, ofrecerles la beca o no, pero no sé si esto es para todos los casos. A ver, yo sé que otra vez en el caso de la comisión creo que sí que es así, además que tienes que hacer lobby y todo este rollo y tal. Yo también me quedé un poco sorprendida cuando me mandaron la beca y fui seleccionada, que nadie me llamara ni me preguntara para saber si yo vivía, si yo tenía, no sé, si alguien me preguntara pues si tengo un nivel de inglés o bueno, ni siquiera pues llamarme para ver si, yo qué sé, cualquier cosa. No me dijeron absolutamente nada. Yo llegué, puse en pie allí pensando nadie sabe quién soy y nadie me ha preguntado. Entonces sí que me he quedado un poco sorprendida de que no te hagan ni una llamada de un filtro de eres tú, te podemos hacer 4 preguntitas y tal. A mí no me hicieron ninguna entrevista y no sé si eso habrá cambiado en las siguientes becas. Claro, yo la hice en 2018, pero en general no me suena. A lo mejor ahora con el tema del COVID, como sí está todo online, pues a lo mejor sí que pueden organizar cosas en, ¿sabes? En Zoom y tal, a lo mejor sí que te hacen alguna entrevista, pero vamos, no estoy segura. No te sabría responder, pero en mi caso no. No, yo te diría que de entrada no. Es más, nosotros no podemos hacerla directamente por un tema de no... es decir, por ejemplo, si lo sabéis, primero se preseleccionan a 5 candidatos por plaza y de estos se selecciona a un primero. Es decir, cuando si aplicáis, primero vais a estar preseleccionados y al cabo de unas semanas o de un mes, no me acuerdo exactamente, vais a saber si os seleccionan. Pero no podemos hacer entrevistas por un tema de no generar afinidades personales o de proximidad. Digamos, el criterio de selección es como bastante severo y se considera que de esta forma no se va, digamos, no se va a decantar la selección final por uno o por otro, más allá de lo que serían los méritos académicos y cómo se ha podido desarrollar en la carta. Lo que sí os diría también, temas formales, pero como las instituciones son bastante fans del hecho formal y de trabajar de forma pues muy escrupulosa, lo que os diría es que creo que ya lo pone en la página, pero que hagáis tanto el CV como la cover letter
con Europass, que es el formato de las instituciones, y que no pongáis foto en el currículum, porque a nivel español sí que estamos muy acostumbrados a poner la foto en el currículum, pero que hay directamente algunos Head of Unit que si en tu currículum hay una foto te descartan, por el hecho también de no generar diferencias entre unos y otros, por el hecho de, esta persona me parece maja, esta no. Vale, entiendo. Muchísimas gracias, Jordi. Y Ana. Yo en mi caso sí que mandé mi currículum con la foto, creo, si no estoy equivocada. Sí, claro. También es verdad que cuando pregunté a los press officers de mi unidad me dijeron que ponían como solo, o sea, como que cogían los currículums y se ponían como un papel encima y solo se miraban lo que lo que tenían que mirar para seleccionar. Y entonces hacían una primera criba. Entonces sí que son. A ver, yo he visto gente que me ha dicho que ha sido súper escrupulosa y otros que han dicho no, ¿sabes? Entonces realmente depende mucho. Pero sí, ahora como se tiene que hacer todo en Europass, es mejor que no pongas ni foto ni nada, porque así, por criterios también de protección de datos y de todo esto, es mejor. Gracias. Víctor. Sí, yo tenía una pregunta que un poco, ya me habéis dibujado un poco la respuesta, pero en el primer evento, en el que iba sobre la Comisión Europea, nos recomendaron contactar con los responsables de las unidades en el proceso de aplicación un poco, pues, para hacer lobby y que nos miraran con mejores ojos. Entiendo que a las becas Schumann esto no se puede hacer y que, por ejemplo, si se quiere hacer prácticas como asistente, ¿se puede hacer? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Víctor, en el caso de la Schumann, yo creo que esto del lobby, como se hace en la comisión, no se hace, al menos para las becas. Yo no lo he visto nunca. Pero para ser asistente, o sea, APA, que es Accredited Parliament Assistant, lo que tienes que hacer, tienes que llamar 200 veces para ver si han decidido en tu currículum, para hacer doble, triple check, porque están muy ocupados. Entonces, siempre a los eurodiputados, llámales, siempre. O ponte a por social media, nunca se sabe. Pero a ellos sí puedes hacerles un buen seguimiento, mejor. Sí, o sea, a los eurodiputados cuanto más seguimiento, mejor, como ha dicho Ana. Vale, ahora Diego. Hola, buenas noches. ¿Se me oye, verdad? ¿Se me oye? Sí, se te oye. Vale. Bueno, no quiero ser pesado, pero creo que debo sumarme a los agradecimientos de todos mis compañeros por la calidad y la claridad de los ponentes y sobre todo por habernos brindado la posibilidad de conocer estos programas tan de primera mano, tan de cerca. Mis dudas van orientadas sobre todo a las visitas de estudio de las que habló María, si no me equivoco. Tengo 3 preguntas muy concretas. ¿Es necesario estar en posesión del título universitario? Porque, bueno, pues entre medias he hecho numerosos voluntariados, he estado trabajando, en fin, y he postergado acabar la carrera. Luego, si es necesario tener algún nivel de idiomas acreditado, aunque, bueno, esto más o menos me ha quedado ya respondido por la pregunta que hacía también en este sentido una de las compañeras hace poco. Y si el currículum que enviaste estaba ajustado al formato europeo sobre currículum. Y una cuarta pregunta, si tú como experta, ¿qué consejo o qué crees que se necesita fuera de las formalidades que ya per se se exigen para acceder a este tipo de becas? Tiene que ostentar la persona que opta a estas becas. Vale, pues a ver si me acuerdo de todo. Yo creo que no es necesario tener el grado terminado. A ver, yo sí que lo tenía, pero por ejemplo había una chica
que todavía estaba en el último año de carrera y estaba haciendo la visita de estudios y de hecho le ofrecieron quedarse como APA y todavía no tenía la carrera. Entonces yo creo que no es necesario. Luego, respecto a lo del nivel, si por ejemplo tienes un C1 en inglés, a mí no me pidieron acreditarlo, pero a ver, si lo tienes acreditado mejor, pero en principio no hace falta, sobre todo si mandas a quienes mandas son los eurodiputados españoles. Sí que es cierto que la vida en el Parlamento se desarrolla todo en inglés y también bastante en francés, pero si estás con eurodiputados españoles, en el despacho vas a estar todo el rato hablando en español. Entonces, en ningún momento te piden justificarlo ni nada. Y luego, otras cualidades así importantes, yo creo que es muy importante pues, tener voluntariado, cosas que se salgan de lo típico. No te digo tener 20 másters, nada de eso, sino experiencias, por ejemplo, pues cursos de verano, cosas relacionadas con la Unión Europea, ser miembro de Equipo Europa, por ejemplo, es algo también curioso. No sé, cosas así que se salgan un poco de lo habitual. Y no sé si me he dejado alguna cosa. Perfecto, María, muchas gracias. Sí, nada, te había preguntado si el currículum que enviaste era ajustado al Sí. formato europeo o puede ser cualquier currículum. Sí, yo lo plantilla. tenía en el formato Europass. Yo creo que al final no te exigen nada, pero si lo tienes al final todo para las instituciones de la Unión Europea es mejor en ese formato. Estupendo. Todo muy claro, muchas gracias. Gracias. Ahora Fatou. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar si nos podéis dar algún consejo sobre cómo enriquecer y también engrosar nuestro currículum, ¿no? Porque lleváis diciendo desde el inicio de esta conferencia que hay mucha competencia. Entonces, mi pregunta iba por esos tornos. ¿Cómo poder engrosar, por ejemplo, la experiencia laboral, si es necesario poner solamente la experiencia que más nos favorezcan o solamente con decir que hemos tenido experiencia laboral ya es suficiente? O en el caso de los idiomas, cuanto más idiomas mejor escritos, o a lo mejor con el inglés ya basta. Yo te di varias cosas. Sobre el tema del currículum, y más si estamos hablando de prácticas, no te obsesiones con el tema de la experiencia laboral. Es decir, unas prácticas son eso, son un primer paso para poder acceder al mercado y para tener un primer contacto. Por lo tanto, no te obsesiones, pero sí que en el currículum, o sea, os diría focalizad bastante. Es decir, todos hemos hecho trabajos de verano de refuerzo escolar, camarero y otras cosas, pero en mi currículum no sale. Y lo he hecho y no me escondo. Pero, es decir, lo que creo que es importante es saber a qué puesto estamos aplicando. Y os diría que o sea, aunque, por ejemplo, podáis aplicar a distintas becas del mismo Parlamento, igual no será exactamente igual vuestro modelo de currículum en función de qué unit sea y de qué cosas haga esta unidad. Entonces, yo os diría que pensadlo mucho y no mandéis el primer currículum que tengáis ya hecho. Pensadlo mucho en el sentido de qué pongo, qué no pongo, cómo lo pongo, sed también descriptivos a la hora de poner qué trabajos habéis hecho, qué funciones habéis desarrollado, para también para que la gente de Human Resources o la gente que los coja después pueda ver que realmente lo que decís con lo que se va a hacer concuerda. O sea, sed bastante descriptivos. Y lo que sí os diría ante todo, ya lo he dicho antes, pero Europass. Es decir, si en la aplicación se pide algo, hacedlo a rajatabla, porque los detalles cuentan y eso es. Vale, y mi otra pregunta era si también valoraban el conocimiento en informática o en ofimática. ¿Solo tienen muy presente o igual, con que tengas conocimientos básicos ya basta? No sé, Porque al ahora final, con la modalidad online y semipresencialidad, no sé si eso ya lo tienen como más relevante o...
No sé, o sea, yo lo pondría, pero a ver, también tengamos en cuenta de que todo el mundo está trabajando con ordenadores. O sea que no. Quiero decir, que ya se da por sentado de que vamos a trabajar con un ordenador y que la máquina de escribir ha quedado atrás, pero y que además con el teletrabajo pues hemos ido un paso más allá, pero tampoco nos obsesionéis, es decir, con todo, digamos, la parte de skills del currículum, lo que sería la parte de skills, no sé, con calma y que, insisto, son unas prácticas. Y es más, tener iniciativa y querer aprender y demostrar con la carta de motivación que quieres hacer muchas cosas y que estás muy interesado, que no los 3.000 másteres que puedas haber hecho o los múltiples grados que tengas. ¿Eh? Y te lo digo yo que estudié mucho y no tengo muy claro por qué he estudiado tanto. Y una última pregunta, ¿el alojamiento está incluido? Ay, perdón, te he cortado, lo siento. No, solamente quería saber que tú qué estudias o qué has estudiado. Bueno, pues ahora estoy estudiando Relaciones Internacionales y estoy en tercer año. Y me llamó mucho la atención, primero lo de la beca de estudios de la que hablaba María, porque básicamente no tenía ni idea de que eso existía. Y luego también lo de las prácticas Schumann en el Parlamento Europeo. Entonces me han surgido todas estas dudas. No, porque como has preguntado que cómo puedes hacer engrandecer o por decirlo así tu currículum, tiene 200 millones de páginas que hablan sobre cosas internacionales, de relaciones internacionales por aquí, que si artículos de Afganistán por allá, que si eso, qué tal. Si te interesa eso y quieres engrandecer tu currículum, pues ponte a mirar documentales pues, de relaciones internacionales o de países o de lo que sea. Yo qué sé, pues intenta mandar a cualquier no cualquier, pero algunas páginas yo qué sé, que publican artículos. Tengo amigos que tienen páginas que publican artículos sobre relaciones internacionales, diplomacia, tal. Ser proactivo, mandar su currículum. Y eso al final, yo no digo que te mates a hacer eso, pero que si lo vas haciendo de vez en cuando y además te gusta, es una cosa que dices, mira, pues también promueve, o sea, ves que la persona es proactiva y que ha ido y se ha buscado las castañas y ha publicado esto aquí. Ah, pues mira, pues es interesante, podemos leer lo que ha escrito, no sé qué, ¿sabes? O sea, en ese sentido, como yo te diría que puedes como engrandecer tu currículum de esa forma. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, mi última pregunta era eso, si el alojamiento también estaba incluido dentro de la beca o eso corría por cuenta vuestra. No, pero con el salario que te da suficiente, al menos aquí en Bruselas. O sea, son de las becas mejores pagadas, de hecho. No vas a encontrar una beca que te dé 1.300 euros, 1.300 y pico Netos. Sí, en sí. tu vida, Julio, ¿sabes? A ver, es en España. No sé. Pues muchas gracias. Gracias. Sí, creo que Sara tenía otra pregunta. Perdón, no, levanté la mano sin querer. O sea, me surgió una pregunta, pero nada, gracias. Si nadie más tiene preguntas, pues acabaríamos aquí. Muchísimas gracias a los tres por, bueno, pues por estar aquí, por vuestra presentación, contestar también a las preguntas y pues nada, que tengáis una buena noche. Gracias a todos. Si necesitáis alguna cosa, ya sabéis, nos podéis, podéis contactar conmigo o me mandáis un mensaje o lo que sea y yo os ayudo, os doy consejos o lo que necesitéis, que para eso estamos. Sí, igual, o sea, me cuesta bastante decir que no, así que soy pesado y preguntar lo que queráis. Lo mismo digo. Gracias. Y gracias por asistir. Gracias. Muchas gracias. Ha estado muy bien. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Gracias, adiós. Chao, chicos.